Buenas noches. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Buenas noches, don Ignacio. Qué gusto saludarlos. Gracias por el espacio. Bueno, de entrada, darle la bienvenida acá a nuestro espacio La Pija, sin albur. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y de entrada, para aquel inculto que no sepa con quién estamos tratando, nada más y nada menos que Ignacio Suárez, el fantasma, uno de los periodistas top nivel nacional. La verdad, yo lo pondría dentro de los mejores 3, si no es que esté ahí teniendo la corona, porque muchos analistas y cronistas y de todo el ámbito se dicen periodistas, pero que ejerzan el labor periodístico, contados. Entonces, agradecerle muchísimas gracias por aceptar la invitación de entrada. No sé qué de Tomás, dije, yo creo que me equivoqué de chat, pero no, gracias por la inmerecida presentación, a la orden. No, hombre, maestro, de verdad que los elogios pueden quedar cortos, de verdad. Nosotros que tratamos desde esta trinchera de hablar un poco de fútbol y demás, yo creo que en algún momento aspiramos a poder llegar a ser una figura de periodismo, como dice Bosser, como usted, sinceramente. Y eso es, yo creo que más que una pregunta, un comentario muy genuino. Felicidades por tener los pantalones bien puestos de hablar de muchos temas que son muy incómodos. A pesar de ser deporte, sigue habiendo intereses muy fuertes en este ámbito, y honestamente usted es de los pocos que no le ha tenido miedo a prácticamente nada, si no es que a nada realmente, y sí lo reconozco públicamente por eso, maestro. No, Carlos, pues es que al final de cuentas es el oficio, es algo que si entras en esta carrera o te preparas para ejercer este oficio, tienes que tener la idea, por lo menos fija, no de tener la verdad absoluta, pero creo mucho en que el vínculo del periodista no es tener la verdad absoluta, sino presentarle a la audiencia, a los que te leen, a los que te escuchan, presentarle las dos versiones de los hechos para tratar que ellos comprendan y ejerzan una tesis. En los nuevos tiempos en estos que estamos viviendo, está todo la inmediatez, a la gente, a los jóvenes les da hueva leer, es la verdad, se quieren enterar en un tuit en 180 caracteres o 240 y se van mucho por los encabezados sin tratar de profundizar, y eso que es una bendición de las redes sociales se termina siendo una maldición, porque todo lo queremos rápido, todo lo queremos así, y muchas veces los encabezados de la nota pues son para generar clics, para hacer que tú ingreses a un espacio, a un portal, y que después si te ponen la información hasta el último porque es el consumo de los nuevos tiempos, y yo, que por lo menos ya soy un gallo muy jugado en estos, escribo con la intención, no sé si generar likes o no, pero con la intención de que el que me termina leyendo o escuchando va a tener un poquito más de armas para tomar una decisión, ya sea a favor de lo que yo pienso o en contra de lo que yo pienso. La verdad es que se nos podrían ir horas platicando de muchos de los trabajos que ha dado usted, pero yo creo que Carlos va a coincidir conmigo que hay muchos puntuales, empezando yo creo vámonos por forma cronológica, el famoso pleito con Sergio Bueno, aquella ocasión donde usted le mostró en vivo y a todo color a la televisión pruebas de una situación un tanto extraña con contratos. ¿Cómo pasó esa situación? Pues mira, a final de cuentas, en aquel momento con Sergio, yo había escrito una columna en el Universal citando los documentos que yo tenía. A mí me parecía extraño, porque conseguí con Roberto Enaine, que era en aquel momento el hijo de Ricardo Enaine, y era uno de los directivos principales. Le pregunté por qué estaba
este arquero, y me había llegado a mí y en ese momento la tabulación de los salarios. Entonces, un arquero que con un sueldo de 400,000 pesos, un arquero que tenía pues poco tiempo en la primera edición, yo pensé que tenía mal el dato, si eso estaba errado, y cuando platico con Ricardo Naine, con Roberto, él me dice, no, es correcto esos salarios, y dije, pero pagarle tanto con un arquero que ni siquiera era figura. Y si es que nosotros estábamos pensando en aquel momento traer prestado al Conejo Pérez, pero el que metió las manos por él fue y dijimos, seguro que sí, y yo lo conozco desde Tecos, es una garantía, y dice, él nos dijo, y estábamos en la mesa del draft. Entonces, con esa fuente tan directa, que ahora sí lo puedo hacer, porque ya ni siquiera están en los Enaine, ya no están en el fútbol, con esa fuente tan directa, el explicarme quiénes estaban en la mesa de negociación y cómo se dio, fue que escribí, y cuando le dije, pues aquí tengo la lista, pero eso no es mi culpa, como diciendo, pues los directivos son unos burros. Y dije, bueno, pues lo habías pedido tú. Obviamente que ya cuando entras en una discusión de esa y estás tú como invitado, a final de cuentas no es quién tiene la palabra o quién grita más o quién insulta más, sino a final de cuentas dices, yo tengo estos datos, yo tengo una máxima, ningún criminal confiesa sus fechorías. Obviamente siempre van a decir, no es cierto, no pasó, pero era explicar lo inexplicable que pasa en el fútbol mexicano, cuando tiene pico de pato, cuando tiene patas de pato, alas de pato, pues es un pato, ¿no? Era increíble, era muy poco verosímil pensar que un presidente, un dueño de un equipo, le va a ofrecer un salario tan exorbitante a un arquero que ni siquiera ellos conocían, ¿no? Por más que seas burro y que no conozcas, pues es prácticamente imposible que tú le digas, oye, le voy a dar un salario tan alto a un arquero que no conozcas, por burro que seas. A final de cuentas dices, bueno, pues si es alguien conocido, pues seguramente va a ganar eso. Entonces, obviamente que no tienes pruebas, pero tampoco dudas si lo que yo tenía era la versión de Roberto Anaine, de Luis Torres, que estaban en esa reunión con Sergio Bueno, el cómo se dio el que llegara un arquero que era suplente. Uno de los momentos que también me parece que más, no sé si la palabra correcta sería riesgo, pero que usted sí termina hablando de un tema que en México es muy sensible, es cuando se destapa el tema de que había un equipo de la tercera división, Isaac, el que terminaba teniendo un autobús de lujo y los terminaron agarrando en instalaciones de la América y demás, que incluso recuerdo que a usted le hace una entrevista a Univisión desde Estados Unidos y termina hablando más a detalle de todo lo que usted tenía de conocimiento, no sé si la palabra correcta sería evidencia, pero del conocimiento de lo que fue esta clase de investigaciones, de cómo estaba en ese momento el fútbol mexicano, específicamente en divisiones inferiores, con temas de crimen organizado. Sí, en aquel tiempo era el equipo de Mapaches de Nueva Italia. Recuerdo que era Wenceslao, el tipo que estaba al frente y al que detienen en las instalaciones del Club América. Y es que a final de cuentas no era ni el único, ni mucho menos, pero pues te resultaba con cuántos equipos jugaron, contra cuántos se enfrentaron de manera amistosa en Liga de Ascenso, porque todavía había Liga de Ascenso, con algunos equipos, y cuando veías que era un equipo de tercera división, que viajaba que en un camión que muchos equipos de la primera división no tenían, con uniformes de primera generación, que muchos equipos de la liga de ascenso tampoco tenían, pues te suena muy sospechoso, ¿no? Y a final de cuentas, pues te hace ese seguimiento, pasa lo que tiene que pasar, pero no fue el único. O sea, lo que pasaba con Tirso Martínez. Tirso Martínez llegó a tener
7, 8, 9 equipos de los que nosotros pensamos que tenía, y cuando la federación le quita el Querétaro y el Irapuato y que dijimos, bueno, pues ya lo liquidó y se fue del fútbol, pues fue una mentira, ¿no? Porque nada más ya no estuvo en la primera división y se fue a divisiones abajo, donde siguió operando muchos otros equipos que precisamente operaban en total impunidad, porque pues son las divisiones, lo que es segunda división, lo que es la liga de ascenso y expansión, pues no tenían la difusión. Entonces, si no tienes difusión, pues todo sigue como si nada, y afortunadamente ya es mucho menos, o casi ahora ya con los candados que pusieron, pues es más complicado. Digo, no vamos a meter las manos al fuego por nadie, pero cada vez es más complicado que aparezcan de manera visible como aparecían dueños involucrados en el narcotráfico. No se puede decir lo mismo en las terceras divisiones, en las segundas divisiones, porque en la tercera división creo que no sé, son 200 o 300 equipos, y en la liga de segunda Premier pues serán otros 60 o 70, y bueno, no existen los controles visibles, y generalmente eso, al no tener controles, al no tener visibilidad, pues es muy propenso que se presente dinero así. Bueno, me imagino que durante toda su carrera ha tenido muchos problemas de, no sé si censura, llamarlo censura, pero sí por lo menos que le hayan intentado impedir ejercer su labor. Y ahorita la que más me refresca, o la más cercana, pues es el tema de Record con Fidel Curi, ¿no? Sí, mira, al final de cuentas siempre la libertad editorial va de la mano también de la independencia económica. Los grupos del poder cada vez, antes no había redes sociales, hoy son benditas las redes sociales porque a final de cuentas armas tu propio canal de YouTube, tu página de Facebook, tu Instagram, tu TikTok, y vas a exponer lo que tú quieras exponer, vas a hablar y vas a poder llegar a decenas, a miles o incluso a millones de seguidores, y vas a decir tu postura, puedes presentar tu investigación o lo que sea. Antes era muy complicado. ¿Por qué? Porque las televisoras eran cuando mucho 2, los periódicos estaban copados, y entonces si de repente tú eras muy crítico contra algún dueño, contra la federación, y que a final de cuentas en todo bagaje que tú estabas haciendo de investigación o no, pues generalmente hay compromisos comerciales, empresas Televisa, Azteca, Imevisión u otras, pues tienen páginas comerciales contratadas con los periódicos o con las televisiones. Entonces, si te vuelves un periodista incómodo, pues automáticamente dicen, oye, ¿sabes qué? Ese me estorba, y si tú me lo quitas, pues te doy otra página al mes de publicidad. Y entonces el periodista que cobra 50, 100 pesos, pues es totalmente desechable contra alguien que les paga 10,000, 100,000 o 500,000 por un comercial. Entonces automáticamente pues no necesita ni siquiera decirte te vas por esto, sino simplemente pues hay incompatibilidad. Oye, tenemos un problema, tenemos un recorte, y en eso te llevan, ¿no? Y ahora cuesta más trabajo, ¿no? Porque lo que pasó con Record era tan claro como que yo había hecho el compromiso de presentar una entrevista con alguien que estaba en la cárcel, que la hice vía telefónica, y que eran sus dichos, ni siquiera se trataba de probar, pero al quitarte personajes que estaban ligados a Televisión Azteca, concretamente el gordo Gustavo Guzmán, pues Gustavo Guzmán habló a Record y habló para pedir que no se mencionara su nombre. Entonces dice, oye, pero ¿para qué hago una entrevista? Es que ¿para qué involucramos a Azteca? Pues porque lo dice el entrevistado, no yo, y es una gente que maneja el fútbol para Televisión Azteca, y creo que era el momento de señalarlo. ¿Por qué? Porque no eran los dichos de un periodista, sino de un personaje que era público y que lo señalaba con santo y seña.
no pasó, me dijeron, lo cortamos, pues si lo cortan no necesito estar, no necesito estar en este medio, por eso en ese momento renuncié, porque creo que la palabra empeñada, la dignidad y la ética periodística están por encima de cualquier trabajo, y a final de cuentas dije, bueno, pues si no lo digo aquí con récord, lo voy a decir de todos modos en mis redes o en algún otro espacio, y encontré los espacios en la de noticias, y después en el Heraldo de Puebla, donde a final de cuentas he tenido esa libertad editorial, y si me vuelve a pasar, pues haré exactamente lo mismo, no tengan dudas. Y en ese sentido, maestro, hoy en día, ¿qué tan complicado ha sido encontrar, entiéndase la expresión, trabajo para usted o un medio de comunicación donde usted pueda en su carrera en grandes cadenas televisivas? Y si hoy no está ahí, a mí al menos como televidente me queda claro que es por lo incómodo que llega a ser la información que usted maneja. Sí, o sea, a final de cuentas no eres un periodista cómodo, porque si te vas ahora. Lo primero, el periodista no siempre está para señalar todo lo malo, hay también cosas buenas, hay historias maravillosas que uno también puede contar, pero cuando te vuelves un periodista incómodo y que eres capaz de decir, me estás censurando y me quitaste esto, y decirle públicamente, te vas pues más a la gente dice, híjole, si yo le digo que si le restringo algo, pues también me va a hacer lo mismo, entonces no me conviene a mí como medio tenerlo. Me imagino, no tengo pruebas, pero no tengo dudas que ha pasado así. Pronto me verán en una cadena también internacional que se ha arriesgado otra vez a darme este espacio, un espacio sin censura, un espacio donde voy a presentar investigaciones especiales, un poquito de lo que he hecho a lo largo de mi carrera, tanto de denuncia como historias maravillosas como la de Malagón, de historias de vida que valen la pena compartir porque son inspiradoras, y seguramente pronto me verán en una cadena. ¿Cuánto tiempo? Pues no sé, hasta que la libertad se acabe. Hermosamente. Y ahorita que estábamos hablando del tema de Fidel Curi, ¿usted sigue todavía manteniendo esa cobertura? O sea, ¿qué ha pasado con él? ¿Sigue? Mira, él está en el reclusorio norte, y cuando yo publicaba muy seguido y hacía podcast y hacía columnas y dándole seguimiento a los hechos, y de repente decías, híjole, eres el único que predicas en el desierto, porque nadie decía nada, ningún otro medio, y no porque yo lo tratara, sino ningún otro medio se involucraba, pues sabías que había intereses muy poderosos para que ningún otro medio por lo menos replicara o le diera voz a lo que estaba sucediendo. Pero cuando así sucedía era porque yo asistía a las audiencias que eran públicas, y oías a la parte acusadora y al otro que se defendía, y tomabas nota, y ahí manejabas una postura. A raíz de que lo vuelven a meter a la cárcel, pero ahora van a México, pues te empiezas a encontrar que son audiencias públicas, pero ahora curiosamente ya no me dejan entrar. O no hay espacio, o la parte arrendadora azteca, que es la parte acusadora, pide que no ingrese a la sala, porque se van a tocar temas delicados, y son audiencias públicas, tendría que estar en audiencias públicas, pero créeme que yo creo que he ido unas 7, 8 veces yo creo que el último año, y no me han dejado ingresar a las audiencias públicas. Me tengo que esperar y conformarme a ver qué te dicen los abogados, pero los abogados siempre me van a decir la parte bonita, la que ellos quieren que des a conocer. Entonces, como me falta ese contraste, porque no es lo mismo cuando tú lo estás viendo y tú puedes analizar qué se dijo, qué no se dijo, o cómo lo están manipulando, pues entonces por eso es que no he escrito. Espero pronto se reanude la libertad de audiencia en los juzgados, y entonces seguramente seguiremos dándole voz a los que no tienen, no porque lo considere inocente, no porque Paloma ha tenido muchas historias, pero creo que también hay la otra parte, pues no, tampoco es una blanca palomita, y lo vemos ahora con los problemas que tiene. Pero o sea, pinta para que sí esté buen rato ahí, ¿no? Pues en teoría no tendría que estar, o sea, a final de cuentas una deuda, por grande que sea,
olvídate que si es culpable o inocente, no tienes que tener, él lleva 3 años en la cárcel por el mismo proceso. Y si tú vas al artículo 19 de la Constitución, no necesitas ni siquiera ser abogado. Las deudas de carácter civil no merecen una pena corporal. Tendría que buscar otra cosa, no tendría que estar él pagando una condena en la cárcel, ¿no? Pero hablas de lo que viven, no nada más Fidel Curi al final de cuentas tiene dinero. Imagínate los que no tienen dinero, todo lo que ves. Entonces es un tema muy complicado la impartición de justicia en México, y además estás en lucha de titanes. Fidel tiene mucho dinero, pero el que lo está acusando todavía tiene más. Maestro, probablemente me estoy adelantando mucho en el tiempo, pero quiero llegar a lo que vimos hace apenas 1 mes y medio, cuando daba a conocer que usted personalmente se dirigió directamente con el TAS. Nada, pero problemas, pues compren la de cimarrones, no tiene ningún problema. Dijeron, ya nos arreglamos, y los Achar son bien chingones, se llevan con todos, tu papá es muy rico, no vamos a tener bronca, y se equivocaron. Si hubieran ido a la federación, porque también tengo entendido que Castellanos y Guerra dijeron, ¿saben qué? Compren una franquicia directo a la federación, que sean una de las nuevas. Somos 15 equipos, no te van a vender una, claro que te van a vender una, y te va a salir más barata, pero se fueron por la de Celaya porque tenían los 20 millones anuales, y dijeron, sí, podemos resolverlo, y lo hicieron, yo creo que todo mal. O sea, no puede, lo que más mal le salió fue que coincidió la resolución final con este cuadrangular que organizaron, donde ves que gastaron gastaron 1,600 millones de pesos en un estadio que de verdad te da pena, o sea, porque es dinero de los veracruzanos. Y luego oías a la gobernadora Nale diciendo, no, pero en la ingeniería todo se corrige. No, pues sí, de que se puede corregir, sí se puede corregir, pero a través del dinero de los veracruzanos, pues no. Eso, a final de cuentas, dejó sin armas para volver a Veracruz. Yo creo que Veracruz tiene que tener fútbol, y va a regresar el fútbol de alguna manera. No sé si con los Vives, con Pirata FC, si deciden hacer las cosas bien en un año, o comprar quizá otra franquicia que ya pagaron, o bien tienen un proyecto ahí de Racing de Veracruz que tiene mejores pantallas que las del Pirata Fuente. No conozco la unidad, pero pues digo, en Atlético La Paz tiene un estadio para 6,000 aficionados, también una unidad deportiva de La Paz, y le están permitiendo jugar. Yo no veo por qué no puedan jugar el Racing de Veracruz, ya sea en la unidad Hugo Sánchez, o bien hasta en el Pirata Fuente, si es que ya está bien, ¿no? Porque hasta donde yo supe, los Vives tenían condicionado el patronato, tenían hasta agosto para entregar un equipo, ya sea de expansión o profesional, y no tienen. Pero el equipo no es de los Vives ni del Basquet, es de los veracruzanos. Y si llega a ascender el Racing de Veracruz, si llega a ascender, porque va a ser de los grandes favoritos, veo que ya compraron varios jugadores. Si llega a ascender o llega a ser invitado, pues yo creo que van a tener un poquito más de identidad, y podrán tener ya sea fútbol de expansión o ya de ascenso en la unidad, o con el Pirata Fuente. No pueden desperdiciar una inversión así para que no llegue el fútbol. Aquí hicieron todo al revés en Veracruz. Hicieron un pinche estadio, le metieron un chingo de dinero, y no tenían equipo. Yo creo que tenían que haber funcionado las cosas al revés. Primero, la gallina o el huevo. Tú estuviste, bueno, tú eres de Veracruz, Carlos es de Veracruz, tú estuviste en el juego, ¿no? Sí, estuvimos en la cobertura la semana pasada, y efectivamente es prácticamente el cascarón de lo que quedó del estadio. Estoy de acuerdo, o sea, obviamente demolieron todo, volvieron a levantar, pero básicamente cuando lo hacen personas es obra negra, es obra gris completamente. Decían algunos colegas, es que ¿para qué lo pintas si no hay equipo? No, entonces ¿para qué haces estadio si no hay equipo? O sea, no tiene sentido en lo absoluto. Sí, es que tú crees que, yo creo que pudieron. ¿Por qué los Vives tienen que cabildear al final, en los últimos 2 o 3 meses, y no se cabildea desde antes? Y decir, ¿sabes qué? Ya tengo un 20 equipo, empiezo a hablar con la federación, no te saltas, no va a pasar nada, todo en la clandestinidad. ¿Sabes cuándo? Si van al TAS, iban a perder todo.
Y los documentos que ustedes los veracruzanos tienen desde diciembre, esta empresa de los Vives ya le había cedido la marca de Piratas y Veracruz FC al Chino Benavides. A ver, o sea, para yo cederte primero las cosas, sabían que tenía que pasar por una asamblea. Y entonces prepararon todo como si la asamblea no existiera. Esto es como verle la cara de güey. A mí me vale madre, ya me arreglé, ya te di la marca, ya te di todo porque tú me la tienes que autorizar. No, eso fue una tontería, una soberbia. Y entonces, ¿sabes qué? Voy en el 80%. Ok, va, cómprate una nueva en la federación. Porque dijeron eso, hasta donde sé, le dijeron, ¿sabes qué? Cómprate una franquicia limpia en la federación, aunque no tengas el apoyo de los 20 millones, de los 20, ya ves después que no. A mí lo que me sorprende es que tuvieron un evento internacional, hubo 7,500 personas, y fue el Cruz Azul, que es el gran favorito a ser campeón, y tenían no sé cuántos años sin fútbol de primer nivel, y 7,500, a mí se me hizo... Digo, o sea, la gente veracruzana no la vas a engañar. Imagínate en la expansión, entonces, ¿cuántos iban a ir? ¿300 o 400? Sí, porque eso sí, se lo puedo decir por testimonio propio. O sea, a mí me tocó cubrir el último año, no, estuve desde el 2017, pero específicamente el último año, 18-19, con equipo de primera división, viniendo equipos de primera, independientemente de lo mal que estaba en ese momento Veracruz, y no se llenaba, pero me atrevo a decir el 20% de la capacidad total del estadio en fútbol de primera división, y aquí se está mucho hablando de que no, pero que en expansión y todo, se va a hacer una fiesta las primeras 3 jornadas a lo mucho, y posteriormente va a ser lo mismo que vimos en el cuadrangular, donde regalaron boletos de Día del Padre, donde te regalaban una cerveza, donde pusieron 4x1, inicialmente, yo no sé si usted lo sabía, pero inicialmente cuando salieron los boletos a la venta, eran en 4,000 pesos, a 1,000 pesos cada boleto. No sabe. No, evidentemente no fue rentable y terminaron cayendo a 400 pesos por 2 partidos. Es que era muy difícil. Y la gente, imagínate en expansión, no tenían equipo, no sabían si Celaya o no. ¿Qué proyecto le iban a presentar a los veracruzanos? Un proyecto, estaríamos hablando que les hubieran aceptado y que tenían las playeras de Celaya en el vestidor, o sea, ni siquiera identidad. Iban a entrenar con las playeras del Celaya, un equipo no, o sea, desde ahí todo se hizo con las patas, o sea, ¿sabes qué? Pues tienen uniformes ya de piratas y todo bien, ¿para qué te llevaste de utilería? ¿Qué ibas a entrenar con eso? Y con eso ibas a generar identidad. Entonces la gente de Veracruz es taruga, y van a decir, ¿sabes qué? Es que armamos un proyecto en 15 días, vamos a contratar jugadores. A todos los jugadores los dejó líderes que Celaya. O sea, no entiendo cómo pudieron operar de esa manera, porque los veracruzanos ni nadie iba a estar de acuerdo. Si imagínate, empieza a perder, pues, si no iban a un equipo, a ver a Cruz Azul, pues no creo que vayan a ver el Pirata contra el Alebrijes, hubiera más de 500 gentes. O sea, eso es normal. Por eso tienen que pensarle bien, generar una identidad. Yo no sabía ni que existía el Racing de Veracruz, pero cuando veo, no sé cómo lo hagan, pero las fotos que veo, pues no sé si veo 5 o 6 mil gentes ahí apoyando a unos de morado. Dices, oye, pues no manches, esto tiene identidad. A lo mejor se va a ver una cosita en el Pirata Puente, pero están construyendo identidad, y veo que tiene una pantallota gigantesca en una unidad deportiva. Pues por lo menos tienen un proyecto más palpable de que están intentando hacer las cosas que lo que están haciendo al vapor. De todo el tema tan serio que veníamos haciendo, yo creo que esta es la más infantil de toda la entrevista. ¿Por qué el fantasma? Pues el fantasma es una pregunta que siempre me hacen, y es cuando yo empecé en esto, en el 1990, con Raúl Urbañanos y con Rafa Puente, en un programa que se llamaba Frecuencia Deportiva. Y Raúl me dio chance de que yo presentara en 2 minutos, en 3 máximo. En aquel tiempo no había tantos programas de teleradio como hay ahora, que hay pinche mil, y además un montón en YouTube, y hay exceso de demanda, ¿no? Había a nivel nacional, había en México, en la Ciudad de México, yo creo que había 2 programas de radio, y
dedicados al fútbol, y uno era ese, y me dio la oportunidad yo presentaba 2 minutos un reportajito de fútbol, o de automovilismo, o sea, 4 días a la semana, y el viernes, que era más campechano, yo dije, pues voy a hacer algo diferente, algo que sea medio divertido, editorializaba por medio de canciones, algún hecho importante. Dije, no, pero la gente le va a dar risa, pero cuando yo quiero hacer cosas serias no me van a creer, entonces mejor no lo presento como Ignacio Suárez, voy a decir el reportero fantasma, y me doblaban la voz, y el reportero fantasma pronto va a ver a la carga, y contaba una historia así, pero el ego te gana. Yo en aquel tiempo estaba chavito, y entonces cuando iba yo a las entrevistas, porque al tiempo no había divas, ni había conferencia de prensa, uno iba a los entrenamientos y podías entrevistar al que fuera. Ahí llegaba, le preguntabas a todos. Y en aquel tiempo, pues llegaban y decían, oye, ¿quién es el fantasma? Y entonces yo lo que no quería, pues yo lo hago. Entonces, al final de cuentas, lo que yo no quería que se hiciera, pues se convirtió ya todos, mira, ese es el fantasma, y a la fecha, así pocos saben cómo me llamo, pero todos saben que soy el fantasma. Yo creo que no haces cosas por cambiar al fútbol, no lo haces con ese fin, lo haces buscando que la gente se dé cuenta. Algo que a mí por lo menos me dejó marcado, y que también tiene que ver con los veracruzanos, fue el tema de una serie de entregas que hice sobre abuso y acoso sexual en Veracruz, en las fuerzas básicas del Veracruz, y porque es un tema muy delicado. Es un tema que sucede mucho más a menudo de lo que muchos piensan, pero de lo que casi nadie quiere hablar. ¿Por qué? Pues porque las víctimas no quieren que se revictimicen y volver a vivir, porque no quieren declarar. Y si no declaran ante las autoridades, pues aunque tú tengas los elementos y te hayan dicho, no puedes escribir ni hablar de ellos, porque entonces el que tiene problemas legales fuertes es el periodista, porque es un tema muy delicado y te pueden acusar de difamación o tienes problemas legales. Cuando sucede esto y empiezan a ver un testimonio, 2 testimonios, los padres del chico empiezan a declarar y están dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias, y encuentras a este tipo que era el Pato, y que era fiscal de Veracruz, y que fue el encargado de delitos sexuales para infractores menores de edad. Dices, parecía que estás en un mundo bizarro, y presenta los documentos, los chats, haces 6 entregas, ves cómo la fiscalía está protegiendo al fiscal, y dices algo, dices esto tiene que cambiar, va a ser un parteaguas, y ves que al final de cuentas no sucede nada, y al cabo de los meses otros chicos jóvenes no aguantaron, y termina este tipo asesinado, y un joven de 20 años que fue acosado o abusado por este personaje, termina apuñalándolo, y está en la cárcel ahí en Lerdo de Tejada, acusado de 20 años, cuando se tuvieron meses y meses como para detener a ese infractor, para hacerlo castigar, porque había evidencias suficientes, y que no pudimos cambiar la historia, y un jovencito de 20 años se echó a perder su vida por algo que las autoridades pudieron evitar, y no por darle la razón al fantasma, sino porque eso iba a ser un parteaguas, y les iba a dar valor a otras víctimas en cualquier parte de la República para que acudieran las autoridades. Ese tipo de situaciones dio la razón a la impunidad, porque dicen, si él no lo pasó, yo no quiero pasar otra vez por lo mismo, y no le hicieron nada, pues tampoco en mi caso van a hacer nada, y terminan casos así, casos que te cuentan en la comida, pero que no se atreven a declarar, no se atreven a ventilar, y te quedas tú atado de manos, aunque tengas muchas historias. Lamentablemente México no es un país con libertad de expresión en el sentido amplio de la palabra, y en ese aspecto recuerdo, y corríjame si estoy mal, usted en un tuit decía que efectivamente había encontrado, no sé si la información o usted había comprobado que efectivamente sí habían dado línea en su momento a Andrés Vaca por sus comentarios en Televisa hacia la selección mexicana. No sé si fue directamente usted. Según yo sí, porque se hablaba por ahí de que Vaca había recibido órdenes. No tanto órdenes, pero Edgar Martínez,
que es el director de comunicación de la Federación, que en su tiempo fue la gente que manejaba el talento y las designaciones en Univisión y Televisa durante mucho tiempo, que ahorita en la Federación, como al final de cuentas Televisa, en ese afán de decir, ¿sabes qué? Vamos a encontrar, vamos a luchar contra Martinoli, si tenemos que criticar la selección, vamos a criticarla libremente, pues le pegó con toda la selección, y Edgar Martínez le mandó un mensaje a Gibran, donde diciéndole que le bajara, que estaba esto, y Gibran se lo enseñó a Vaca, y Vaca, en lugar de quedarse callado, dijo, oye, pues me están censurando, con toda razón, y eso fue lo que sucedió, y la verdad, pues no es un mensaje, no fue un mensaje directo a Vaca, sino un mensaje para Gibran, donde hablaban de que si no iban a tomar consideraciones, se lo enseñaron a Vaca, y Vaca dijo, sí, efectivamente pasó esto, como le pasó a Paco Villa y aquellos con el tema de Santiago Baños. Bueno, darle la bienvenida al buen Camacho, y que también nos hizo el favor de contactarnos con usted. Bueno, primero que nada, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Perdónenme, venía de programa de radio. Mi querido Nacho, qué gusto conocerte, qué gusto verte. Voy a fangirlear un poco, bueno, voy a ser un poquito fan. Siempre muy pendiente de tu contenido, siempre muy pendiente de que buscas la verdad. Sé que te ha costado, y la verdad es de que trato de ser similar en el tema de informativo, entonces para mí es un honor poder platicar contigo, y pues yo sé que también para el buen Charlie, que también le gusta mucho el tema del periodismo, y que pues obviamente siempre estamos muy pendientes de lo que haces, y la verdad por algo eres el fantasma, porque estás en todos lados, y pues bueno, tratando de aprenderte un poquito, porque pues, tengo poquito en esto de la investigación deportiva, pero pues lo trato de hacer de la mejor forma el periodismo. No, mira, al final de cuentas este oficio se tiene que abrazar así, ¿no? No por ser un héroe, sino por darle la distinta voz a las diferentes corrientes. Generalmente aprendí con los que me enseñaron este oficio que tienes que preguntarle a una parte, te va a contar una parte de la historia que a él le conviene, la parte bonita. Es como en las parejas, cuando se divorcian, tú le preguntas al esposo y te va a decir que la señora era la ruin, y si le preguntas a la señora te va a decir la otra parte, pero si las dos partes las pones tú en medio, y tú como periodista te vas en la mitad, ni a uno ni al otro, generalmente le vas a dar al clavo. Así sucede en las historias deportivas. Si tú entrevistas a uno, te va a decir que el otro es el villano, y te van a querer guiar sobre ese camino, porque es su versión, su verdad, diría Niurka. Entonces de repente tienes que oír a las dos partes, y también si te pones a la mitad vas a ver que es difícil no acertar. No, de acuerdo, y aprovechando, no sé si te lo hayan preguntando, pero no te lo hayan preguntado, pero date, quiero hacerlo, amigo, date. Nosotros hemos platicado hasta media hora con él, date. En esta parte para ti, si te puedo decir, fantasma, ¿qué tanto también te llega la noticia? Porque yo sé que tú investigas mucho, sé que también te gusta mucho el tema jurídico, sé que tienes la capacidad de investigación en la parte de ir a los temas de los papeles, de los documentos en la abogacía, pero también qué tanto te llega la información, porque también sé que tanto les conviene que lleguen y que se informen, ¿no? Que se termine por publicar, pero también de repente que te llega que dices, porque bien, a mí me dijo alguna vez David Medrano, porque también lo he encontrado en La Paz, que hay veces que ya está por estar ahí, ya te llega la información. No sé qué tanto te ha pasado a ti. Sí, mira, siempre, cuando alguien, y que eso te lo tienen que aprender los chavos, cuando algún directivo, cuando algún dueño de equipo llega y te cuenta, oye, es que no sabes, fantasma, mira, no mames, tengo una chingoncísima. Dices, chinga, ¿por qué me lo está diciendo? ¿Con qué finalidad? ¿Nada más porque le caigo bien? ¿O porque me lee? No, tienes que dudar, a ver, ¿por qué me está diciendo esto? ¿Y con qué fin? Entonces, cuando tú escuchas a esa persona y dices, sí, a ver, ¿y qué más? Pero yo no escribo así, a mí dame carnita, dame papelitos, porque si no, yo no te la voy a comprar, porque no soy tu vocero. Yo me llevo con todos, pero y todos cuando
cuando a veces coincides con el punto de vista, porque ya tuviste la oportunidad de contrastarlo, dices, ay cabrón, esto sí va por este lado, y coincide, pues ese que te pasó en inconsciente, ay güey, ese cabrón, el fantasma tiene razón, es chingón, pero cuando los cachas que te mintieron y les das, entonces no les gusta. Entonces, porque muchas veces los periodistas jóvenes piensan que los directivos y los dueños y los jugadores son sus amigos. Y sí, en este medio sí haces amigos, pero muchos de los dueños, muchos de los jugadores, de los entrenadores, escogen a veces a los periodistas para hacer y decir lo que ellos quisieran decir. Sí. Entonces, y terminan siendo utilizados. Y la verdad la verdad no se trata de democracia o quién lo dice. Lo pueden decir 99 no y solamente uno sí, y el que tiene la razón es el que te dijo sí, aunque haya 99 que piensen o crean lo diferente. Siempre te va a llegar información. Uno te buscan porque dicen, ay güey, tú eres el único que tiene huevos para sacarlo, y a veces no es por eso, es nada más también te quieren lavar el coco, pero lo importante no es de que no te llegue la información, lo importante es no comprarla como te la dan. Eso es lo más importante. No compres como te venden cada una de la historia. ¿Por qué? Porque una de las principales características que tiene el reportero o el que tenga este oficio es desconfiar. Tienes que desconfiar de todo, del que es tu amigo con el que te vas a comer. A ver, ¿por qué? Porque él tiene la parte que sea directivo y es el jugador y te va a dar su versión, pero no porque te dé su versión se la tienes que comprar porque tienes más afinidad con él. Tienes que buscar, contrastarlo y le dices, oye, esto no me quiso. Mira, es que se me había olvidado decirte esto, pero lo solucioné. Y entonces es como empiezas tú a tratar de que no te vean la cara o que no te utilicen. Qué curioso, en el chat empezaron se hablaron del Chayote y empezaron a poner en el chat David Faitelson. ¿Qué opina usted de ese personaje? David es alguien con el que he convivido muchísimos años, empezamos casi a la par, y bueno, ahora está en una postura totalmente diferente. Yo creo que en la vida hay códigos que él ha rebasado, porque en la vida, pues yo creo que ustedes, yo, todos nos hemos equivocado y hay cosas en lo personal que se tienen que quedar en lo personal por más que sepas, y yo creo que David no respetó ciertos códigos, siendo ciertos o siendo falsos. Creo que cuando tú transgredes cosas como las que él sucedió porque se sintió atacado, si tú entras a sus redes, le mientan la madre de cada 100, 98, entonces no creo que esté tan afectado por las críticas de un personaje cuando te atacan todos los días, y respeto mucho a David, difiero mucho de este nuevo David que hoy está en Televisa. No me embona con el que yo conocí, con el que está ahora con el personaje David. Que la realidad es de que para mí hoy en día, no sé qué opine mi querido Nacho, creo que hoy en día se ha rebasado el tema de querer entretener a tal grado. Hoy en día los medios de comunicación o los personajes han terminado por superar la parte que era el periodismo deportivo o hasta el mismo tema de la investigación en torno al deporte, a querer atacarse entre los mismos medios y compañeros, ¿no? Porque creo que lamentablemente esa línea se ha roto y me parece que ahora la gente está más interesada en saber qué pasa en nuestro entorno del periodismo deportivo que a veces en más de la situación deportiva, ¿no? ¿No considera que eso se rompió y que no tendría que haber pasado por el bendito rating, por los benditos seguidores, por los benditos likes? Mira, yo creo que eso de decir los tiempos pasados fueron los mejores, no, todos los tiempos tienen cosas buenas y tuvieron cosas malas. Dice, sí, hoy ves los programas de debate y parecen que son señorita Laura, ¿qué pasa el desgraciado? Y entonces son
son muchas polémicas creadas con muchos personajes. Antes había nada más el antiamericanismo de José Ramón. Hoy hay el personaje anti-Puma, anti-Chiva, el a favor de Chivas, todo de manera abierta, pero de manera no orgánica, sino todo creada de una fantasía. Pues van a presentar al de Chivas, que siempre va a defender a Chivas, contra el del América, que siempre va a atacar, para crear una polémica armada. Y a mí ese tipo de cosas no me gustan, pero a mí, pero eso lo está consumiendo la gente, y si la gente lo consume, ¿de quién es la culpa? De un canal de televisión, un canal de YouTube, un canal de Facebook. Lo que buscas o son likes o buscas rating. Entonces te empiezas a dar cuenta qué es lo que te funciona o no, y si de repente te peleas con pinche Carlos o le mientas la madre y sacas, ¡ay, ya viste que se pelearon y se dijeron! Y eso es lo que va a tener más like, más que un análisis, a veces más a detalle. Entonces de repente el público, que es el que se queja y que dice, no, es que los programas son un pinche bodrio, hay un montón de personajes como el de Álvaro Morales, como el de Fer Ceballos, como el de Enrique Beas, y que se quejan, quizá con razón, de que ahora hay una construcción de muchos personajes, pues son los que también terminan consumiendo ese tipo de programas de debates o de análisis. Entonces, si no existiera público, no habría personajes, pero como ese público le gusta oír que se mienten la madre, que se burlen de la América, o que se burlen de las Chivas, o que se burlen de Cruz Azul, o que y lo están consumiendo, pues yo creo que se hace un círculo vicioso. Maestro, desde su perspectiva, digo, ya es un tema que ya a esas alturas se enfrió por completo, pero en su experiencia y demás, ¿usted cree que verdaderamente hubo mano negra en el tema de León cuando se dan las pruebas para lo del TAS y demás? Porque hasta la fecha Jesús Martínez Jr. mantiene que desde Televisa básicamente delataron el tema de la multipropiedad. ¿Usted qué opina de ese tema? Mira, gratis no fue. O sea, de que la FIFA dijo, ay, sí, ya me voy a encontrar con la multipropiedad y ahora sí la voy a atacar. No, tampoco así que las compro. Porque si fuera eso, me hablaría entonces me hablaría de un organismo que sea impoluto, incorruptible, que siempre busca la verdad y sanear su deporte y sus instituciones, y no es así. Sí, una de las instituciones más corruptas a lo largo de la historia ha sido la FIFA, en la venta de derechos, en el armado de los grupos de las Copas del Mundo, en muchísimas cosas. La FIFA está metida de acuerdo a sus intereses. Yo no tengo pruebas, pero no tengo dudas que si no hubiera sido el León, si hubiera sido en su momento América y Necaxa, y hubieran sido multipropiedad, hubiera sido Mazatlán y Puebla los que hubieran ido al Mundial de Clubes, le habían hecho, esta es la última vez que va a pasar, en la próxima ya no pueden ir con multipropiedad. No tengo pruebas, pero no tengo dudas que dijeron, bueno, no te puedo llevar así solito, voy a inventar aquí el rating, que el primero que esté ahí juegues una final, pero ya te chingas a Los Ángeles y ya llegas al Mundial. Y no fue así. Yo no tengo pruebas, pero no tengo dudas. O sea, si no confío en la verdad de la multipropiedad, confío menos en la FIFA. El buen Mike Richo le hace una pregunta, dice, con el campeonato de Toluca se ha visto libertad de fichajes con el Turco. ¿Es porque don Valentín cerró un poco la cartera o se le está dando mucha libertad al Turco, sin pensar en su historial en cuanto a fichajes cuestionables? A ver, el Turco firmó por un año y lo trajeron para que sea campeón. Y a los 6 meses fue campeón. Y en esos 6 meses no dijeron, a ver, nosotros te escogemos a los refuerzos, decidimos quién, y el único que dijo el Turco, Franco Romero, nada más te quiero a Franco Romero, necesito un contención que meta la patita bien, necesito un contención así. Y el único que eligió fue Franco Romero, un jugador que prácticamente ninguno de los que está aquí lo conocíamos y que le funcionó de maravilla.
Después de 15 años celebraron la 11ª ganándole al odiado rival, al América, porque es el odiado rival de la ciudad. Entonces hoy tiene el beneficio de la duda Mohamed. ¿Sabes qué? Tráete al que quieras. Si te quieres, al que trajo a Nico Castro, pues es de su compadre Bragarnik, es de Bragarnik. Este jugador jugaba en el Elche ascendió, y qué casualidad que ese jugador, en lugar de jugar en la liga, pues va a venir a México. Y al otro trae también a alguien que le tiene mucha confianza, como es Hugo González. Pero pues ahora tiene el beneficio de la duda. Haz lo que quieras, Turco, y ya después hablamos cuando no empieza a dar resultados, pero empiezas a ver que Toluca es el campeón, pero cuando ves su banca comparada con lo que tiene Cruz Azul, con lo que tiene América, con lo que tiene Rayados, con lo que tiene Tigres, pues así que digas, es súper favorito, ¿no? Tiene libertad para contratar. Ahora sí, en 6 meses, vamos a ver cuánto dura la luna de miel, porque el Turco tampoco dura en todos los equipos mucho. Sí, es un técnico cortoplacista, ¿no? Y creo que lamentablemente el único que no pudo ser campeón fue en Pumas. Oye, en esta parte también, maestro, porque usted y yo estamos muy inmiscuidos en el tema de la Liga de Expansión. La realidad es que es una liga muy, muy humilde y chambeadora, y que pues es gente que quiere sobresalir. Desde tu perspectiva, no tanto con los papeles en mano, no tanto con la pelea del TAS, desde tu perspectiva, con lo que se está viendo con la liga, con lo que hizo Grupo Orlegui, con lo que hicieron tanto Grupo Salinas, Grupo Caliente, ¿ves de verdad que sí regresa el ascenso y descenso? Porque de 5 años para acá, la Liga de Expansión está en un nivel paupérrimo. Hoy son 10, 12 escalones de nivel, ¿eh? Así como está, es una liga de extinción. La quisieron matar y está en terapia intensiva. Esa es la realidad. Está en terapia intensiva. Si no regresa el ascenso, se muere. Se va a morir. No tiene manera de subsistir. Vas a encontrar estadios así, como el de Zacatepec, como el de propio Veracruz, como el de Celaya, con entradas de 300 o 400 gentes en temporada regular, y ya a lo mejor en la liguilla, porque no tiene nada que hacer en esa ciudad, encontrarás llenos. Pero si no vuelve por lo menos el ascenso, es una liga que no tiene futuro. Y yo creo que lo mejor que le pasó a esta liga de expansión sin querer, pero que se permeó, fue el ascenso del Oviedo. Sí. Ya en algunos summit oía de repente a Armando Martínez y a Jesús diciendo, no, yo creo que ahorita el ascenso y el descenso así como está, no está listo. Y decías, yo como le dije a Jesús, no mames, Jesús, si tú, ¿cuántos todos vienen del ascenso? O sea, tendrás que buscar la manera, pero no es como está, porque se van a morir. No hay manera de subsistir y de que aparezcan inversionistas locales. Si es una pinche liga de llano, es una línea donde nomás te van a entregar un trofeo. Uh-huh. Y afortunadamente el que haya sido el Oviedo, lo que significa el fenómeno que pasó, que se enfrentó a un equipo con un estadio para 5,000 personas, como fue el Mirandés, en una ciudad de 30,000 personas. Entonces, ay, ¿cómo si se puede hacer? El tema es cómo lo puedo hacer. No buscar siempre no, y atercabas y inventar certificaciones que tú sabes que no aprueban. Viene un escándalo muy fuerte en el fútbol mexicano pronto, yo creo que esta semana, donde van a quedar desnudados los muy malos manejos de la federación. Y entonces sí quiero oír sus respuestas ante la magnitud de lo que viene. Quiero oír la respuesta de la federación ante esos golpes de pecho, donde dicen sí somos transparentes, sí respetamos los reglamentos, sí hacemos todo. Yo quisiera ver cómo reaccionan, pero el ascenso yo creo que sí lo puede negociar. La resolución del TAS es clara y no necesita ni siquiera esa resolución del TAS la ganó la federación y son inapelables, inconmutables. Se tienen que respetar. Lo que van a negociar. Mira,
tienes 18 equipos, déjame 2 ascensos deportivos durante 2 años y no desciende nadie, entre 3 años que no descienda nadie, que seamos 20 o que seamos 22, cumpliendo con ciertas restricciones, con un licenciamiento más claro, y entonces sí, y yo creo que le decía hace ratito porque me lo preguntaron, la liga lo que no quiere es no haya descenso, no tanto el ascenso, que ascienda les vale madre quien asciende, pero que no haya descenso para que no pierda mi equipo y más les va a dar miedo cuando ves que el pinche Querétaro, que no tiene estadio propio, que no tiene instalaciones propias donde entrenar, lo vendían en $120 millones, pues decir, no, yo no quiero perder eso. Entonces yo creo que lo que van a hacer, van a abrir el ascenso sin que haya descenso, unos 2 o 3 años y después ya lo demás, pero eso ya sería ganar. Oiga, maestro, esta pregunta me surgió de bote pronto. Tengo entendido, y usted debe tener muchísima más información, que se supone que se ha tratado de poner una barrera entre lo que es el apoyo gubernamental a los equipos, sobre todo de primera división, ¿no? En el tema de, pues, separar el fútbol del apoyo de ciertos estados. Pero ahorita el nuevo uniforme de Bravos viene con publicidad del municipio. Entonces ahí está medio raro, ¿no? A ver, primero vamos a acabar con el mito. O sea, vamos a hablar, dime tú, un equipo que no tenga apoyo del gobierno, que no reciba apoyo del gobierno, de manera directa o indirecta, no hay ninguno. Incluso en el cuaderno que tiene la Liga la Liga MX, no el apoyo financiero que tiene la Liga, el cuaderno económico que tiene la Liga de Expansión. En la Liga MX, el apoyo gubernamental, en teoría, porque no está en el estatuto, pero es en un acuerdo de dueños, en una asamblea de dueños, está en esa acta de asamblea, se les permite que a los equipos de Liga MX tengan hasta el 20% de aportaciones del gobierno del total de sus ingresos. Te la pongo fácil. Pumas, el año pasado, porque generó ingresos por $1,000 millones, contando derechos de televisión, esquilmos, publicidad, venta de jugador del Chino Huerta y todo, $1,000 millones. Eso quiere decir que si yo generé utilidad de $1,000 millones, el 20% me lo puede dar el gobierno, ya sea la Ciudad de México o el gobierno federal. Eso quiere decir que me pueden dar 200 millones en donativos, en publicidad a Pumas, y no pasa absolutamente nada. Está totalmente reglamentado. ¿Sabes cuánto dinero? Por ejemplo, el Oviedo recibió 7,5 millones de pesos por un año, el Oviedo. ¿Sabes cuánto recibió Mazatlán de apoyo por el Mazatlán, de apoyo para el equipo, para el nombre de la ciudad? 15 millones. Y no comparas lo que fueron los 41 views de la final de Oviedo contra lo que es el Mazatlán, que terminó en el último del porcentaje. Nada, vamos, porque el Grupo Pachuca siempre lo vas a satanizar, y porque evidentemente reciben. Orlegui con Tampico Madero recibe 50 millones cada año. Televisa, ahí va, América, no recibe. Entonces la publicidad oficial, donde nada más lo agarra a Televisa y se lo pasa a la América. Dice, no, pero es que no es publicidad, es lo mismo. Azteca, ¿de dónde viene? El comodato del Estadio de Puebla, el comodato del gobierno. O sea, si tú le buscas, no hay un solo equipo que no tenga apoyo gubernamental. Entonces de repente dicen, no, es que me dieron 50. Si lo revisas, todos de manera directa o indirecta, y ¿sabes qué? No es que a mí me guste, deberían reglamentarles, y ¿sabes qué? No hay apoyo de gobierno. Y vas a ver que muchos se van a cagar, porque muchos de manera, le dan vuelta, a unos no les cobran el agua, a otros el predial, a otros no es la seguridad, pero al final de cuentas, el fútbol es el circo del pueblo. Y si la expansión da, pues
en grandes ligas, en la Liga MX, no hay un solo equipo que no reciba publicidad gubernamental, perdón, de manera directa o indirecta. Pues es que en esta parte, de hecho, complementándolo, los mismos clubes lo han dicho a los periodistas, los gobiernos saben que necesitan el fútbol en su ciudad. Puede ser por el simple hecho de pan y circo, como siempre se ha dicho, o en algunas ciudades por el simple hecho de tratar de ser un distractor social para evitar violencia. A mí me habían dicho que en Celaya necesitaban a gritos que se mantuviera el equipo, porque si no se iba a desatar la violencia, que decía, por si está terrible, ahí trataban medio de que decían, bueno, al menos sabemos que aquí está el fútbol y que digamos, mira, nos está ayudando, ¿no? En La Paz, para que llegara el Club de La Paz con la compra de Grupo Orlegui, de la venta de Grupo Orlegui, la franquicia de Tampico Madero a Atlético La Paz, vino por apoyo total del gobierno. Mineros de Zacatecas también tienen el apoyo del gobierno, o sea, todos de manera directa o indirecta lo necesitan y no está mal, pero hay que regularlo, porque luego lamentablemente de ahí vienen las campañas políticas, como lo que hemos observado que lo utilizan para poder conseguir votos. A ver, Televisa, viene el Mundial. El gobierno no le va a ayudar para el estadio y para toda la infraestructura. ¿Quién se va a quedar con toda esa infraestructura, los apoyos? Claro. Sí, no, claro. Entonces, vamos a portarnos serios y decir, ¿sabes qué? Si o es apoyo gubernamental o no, tendría que ser más transparentes para que fuera claro. Y hoy el AM publica que se le entregaron al último, no sé, 70 y tantos millones de pesos a León o al Roger. Digo, oye, pues al Irapuato le dieron 90 para la techumbre y ya se les cayó y ahora tienen que meterle otra lana. Entonces tú ves, ¿es lo mismo Irapuato que León? No. Nada que ver. Entonces si tú dices, oye, Guanajuato le dio 7 millones de pesos al Oviedo por el nombre, porque aparezca Guanajuato, dices, y se le dio el ascenso y estaba el Real Madrid, el Barcelona, el Atleti y después el Oviedo, increíblemente en los dos últimos meses con 41 de vistas. Dices, oye, güey, pues 7 millones entre 41, pues le fue a todo dar. A ver, por ejemplo, Jalisco con Alfaro le entregó a Orlegui la misma cantidad y está peleándose el descenso. ¿Quién crees que esté más arrepentido? No, pues claro, estoy de acuerdo. Entonces, son muchas cosas. Tú ves datos y ves a Celaya. Y tiene que la Secretaría de Fulanín, en las vallas, la Secretaría de Educación o la Secretaría de Seguridad, y ves un montón de cosas. Es difícil desarrollarlo. No nos gusta, no debería, pero es un mal necesario. Los políticos ven, y de cualquier partido, los morenos, los verdes, los tricolores, los naranjas, utilizan al fútbol como su gran nicho, y ves a pinches políticos hablando de fútbol el día de la final y se ponen la playera y todo, y esto es así. No hay un solo equipo de la Liga MX que no reciba dinero de gubernamental de manera directa e indirecta, porque si Pachuca recibe 75, yo no quiero pensar lo que recibe Pumas, lo que recibe Guadalajara, lo que recibe América, lo que reciben los machuchones, los que sí pestan, los que sí tienen el poder. Y en ese sentido, ¿usted cree que esa puede ser la razón por la que el fútbol en el sur está completamente desaparecido? Es que tendrían que abrirlo a nuevas plazas. No es posible que tengamos 32 estados y solamente en 14 haya fútbol de élite. Eso no puede ser, eso no es sano. O sea, por eso, obviamente que si tú vas a Celaya o o a Oaxaca, pues va a haber mucha gente de la América o de Guadalajara o de Cruz Azul, porque eso es, pues si ahí no tienen a nadie, pero no generas identidad, pues va a ser imposible. Y yo sé que hay estados donde va a ser muy complicado que exista un fútbol profesional, pero ahí en esas pequeñas ciudades sí necesitan la liga de expansión, una aspiracional y buscar nuevas formas, pero no puede ser que no haya fútbol profesional en Chiapas, en Tabasco, en Veracruz. En el sur está todo abandonado. Fuera de Puebla no hay nada hacia abajo, como si fueran dos países diferentes.
diferentes. ¿Y a poco el Atlas en Guadalajara llena? Tiene entradas infames, o sea, no va por ahí. Hay que encontrar la manera de cómo sí. Y ahorita, bueno, ya hablando un poquito del tema del club de Toby, ¿usted cómo cree que termine esta división que están teniendo todos los directivos? Yo creo que esto está a punto de acabar. El tema económico está apretando a las dos televisoras de manera muy importante. Televisa tiene un problema ahora con una calificadora que fue Modis y le pegó cañón. Viene la resolución final del FIFA Gate por la que se separó Emilio Azcárraga. No va a terminar en la cárcel ni mucho menos, pero le van a sacar como 700, 800 millones de dólares para allá. Ahí muere, porque los gringos no es que quieran, la verdad y limpiar, ellos van por la lana que van a ganar. Televisión Azteca con las broncas que tiene fiscales también, no te digo. Entonces, la industria tiene que tratarse con mayor transparencia y eso va a beneficiar a que por lo menos haya no tanto contubernio, y si tú me caes gordo, si tú estás contra mí te saco. Van a tenerlo que manejar como una industria, pensando y regulándose más entre ellos, pero no poniendo nada más a tus cuates de presidentes o de altos comisionados, sino que realmente si la cagas, pues no me importa que seas Televisión Azteca o que seas América o que seas Chivas, la cagas y te voy a castigar. O sea, si no lo hacen así, su industria poco a poco va a ir bajando. ¿Por qué? Porque ahora ya ves la Champions, porque ahora ves la Liga Española, porque ahora ves la Liga Premier, y cuando llegas y comparas y ves lo que tienes en casa, dices, no, tienen que mejorar. Y necesitan abrir nuevos mercados. Y los nuevos mercados puedes tener productos muy interesantes en expansión, como puede ser un equipo en Veracruz, no sé de quién, nada más manejado de manera no tan política como lo están manejando ahora. Pueden tener un buen proyecto en Chiapas. Fui hace poquito a Cancún, que coincidí, dije, oye, sí fue la América, pero oye, está lleno el estadio, una gran una gran organización post partido, en medio partido. ¿Por qué no pueden ser así? O sea, ves la liga, ahora la seguí por lo Oviedo, ver los partidos, ves en la liga de segunda división de España prácticamente llenos, porque construyen identidad o de media estadio para allá. ¿Por qué? Porque saben que van a subir y van a bajar, pero esos sueñan con subir para que algún día en su ciudad juegue el Real Madrid o el Barcelona, y decir, yo estuve ahí. Eso es lo que tienen que hacer, porque eso permea la sociedad. Pero en esta parte, hace ratito me mencionabas que no buscaban el descenso, solamente buscan el ascenso. Pero si, como tú dices, esto puede evitar ya que se mantengan el mismo grupo, ¿no consideras que se pueda permear de nueva cuenta el descenso? Porque sé que el descenso, yo creo que lo van a poder, porque es una resolución del TAS. Pueden llegar a decir, bueno, te abro el ascenso y vamos a esperar que seamos 22 y entonces sí ascenso. 2 suben, 2 bajan, o 3 suben y 3 bajan. Y se hace un poquito como en Europa, donde las pirámides se invierten, y el que baja no va a perder automáticamente eso en toda su inversión, sino le van a dar el famoso paracaídas para que tenga más dinero que los otros y tenga posibilidades de contratar y volver a subir y bajar. Pero esto va a tener que ser así. Yo creo que estos van a empezar a negociar, porque no, dame chance. Yo creo que los Salinas dicen, no, pero aguántame con Mazatlán, aguántame ahorita con Puebla, dame otros 2 añitos, y entonces sí, le van a tener que meter a esos equipos para que suban su porcentaje, y entonces todos empiecen. Pero sí, yo creo que van a abrir el ascenso, no creo que abran el descenso, por lo menos en una primera instancia. Por lo menos así lo veo yo. Tendrían que abrir los dos, pero en este margen de negociación yo creo que pueden llegar a eso. Y en el tema del fondo de inversión, que es un pendiente, ¿cree que se pueda llevar a cabo? ¿Qué tanto cambiaría el fútbol mexicano si se aprueba? Porque hay mucha desinformación, que si los derechos televisivos, que si todos con una misma marca como en Estados Unidos. No. El fondo de inversión tiene un montón de mentiras y leyendas urbanas.
El tema en este estudio que les hicieron, que les entregó Apolo, era entregarles el 10% de lo que costaran, casi por toda la perpetuidad. O sea, el Puebla era el que menos le iban a dar. Y entonces dijeron, a Puebla a ti te tocan $10 millones, pero no le iban a dar $10 millones así, chachá, se los iban a dar en abonos fáciles. ¿Qué significan $10 millones en abonos chiquititos para un equipo como Puebla? Iba a traer, imagínate que le dieran, no sé, $1 millón, $2 millones anuales. ¿Con eso les alcanzaría para comprar un pinche jugador que cambiara la forma del Puebla? No. Al Querétaro, ¿sabes por qué pagaron $120 millones? Porque a él, no sé por qué fueron $12 millones, pero te vamos a dar $12 millones por el 10%. Entonces dijo, si por 10% me estás dando $12 millones, pues entonces cuesta 120 millones. Dijeras, ay, güey, tengo 2, 3 jugadores que lo rompen, el mejor que es Barrera. Entonces, ¿qué compras? Está desfasado el fondo de inversión. Con fondo de inversión todavía mucho mayor, la Liga de Francia está casi en la bancarrota. El Marsella está abajo, y tienen fondo de inversión muchísimo más grande que el que ofrecían en México. Es una panacea. El dinero no les iba a llegar nada más. 10 millones no le iban a servir de nada. Al que más le iban a dar eran 75 millones y era Rayados. Pues América está enojado. No, a mí súbeme. ¿Por qué? Pues porque tu estadio Azteca está en reconstrucción, porque tienes el tema del FIFA Gate. Por eso el América estaba en segundo y Monterrey, pues porque Monterrey tiene más, era un estadio nuevo, se te llenaba siempre los estadios. El estudio de mercado era mayor para los regios que para los chilangos. ¿Cuánto le podías ofrecer Cruz Azul? Cruz Azul le ofrecían menos que a Pumas. Y decías, pero Cruz Azul, Pumas tampoco tiene ni el nombre suyo, es de la universidad. El estadio no es suyo, las instalaciones no son suyas, comprabas igual la marca y esos eran 60 millones, le iban a dar 60 millones. También abonos chiquititos, dices, oye, 90 millones, 60 millones, puta, si te los van a dar ahorita, dices, pues ¿sabes dónde le firmo? Pero te lo van a dar en plazos chiquititos. ¿De qué te van a servir esos 20 o 30 millones en 20 años? En nada. De Querétaro van a seguir debutando a mis reyes queretanos. No, mira, el tema, este fondo que entró desde el año pasado ya tenía prácticamente el control de Gallos Blancos. Ya pagaba gran parte del cuerpo técnico, gran parte de la operación. Y era un fondo perdido. Si te aceptan y el cuaderno de cargo lo pasas, ya te lo toma de cuenta todo lo que estás gastando. Si no, pues ya lo perdiste y adiós. Qué bueno, porque Querétaro, dije, no sé qué tenga Querétaro. Querétaro es maravilloso, ves toda la industria, logísticamente están privilegiados porque no te gastas tanto. ¿Cuántos viajes en avión vas a hacer? A Juárez, a Tijuana y a Monterrey. Todos los demás van a ir por carretera. Eso es una enorme ventaja, un montón de error porque está en el centro del país y tiene un montón de industrias, pero siempre llega la malaria, llega cada dueño. Han tenido narcos, han tenido de los buenos, han tenido de los malos y siempre terminan siendo proyectos efímeros, muy castigados. El equipo estaba abandonado. Este año va a estar abandonado. Cuando dijeron, sí te van a aprobar la venta, quiso Caliente, fue y haz de cuenta que decomisó a todas las fuerzas básicas. A quien tengo ese chavito, se llevó a todo lo mejorcito que tiene, se lo llevó a Cholos y les dejó cascajos. ¿Qué va a hacer este nuevo fondo? Pues tendrá que reorganizarse y reconstruirse, empezó a llevar 1 o 2 años. Que de hecho es el que trae a Mora, ¿no? Tengo entendido que es el que trae a Mora, que fue como su promesa de que seguía a quedar como entrenador, este grupo Innovation Capital, y por eso llega, y creo que por eso es que se mantiene como entrenador. Ahora, se registró. No lo sé, yo el que sí te puedo decir, el que manejó todo el fondo y que trajo a los americanos es Gabriel Solares. Sí. Gabriel Solares está suspendido hasta el 2027, creo que injustamente, porque qué culpa tiene él de las barbaridades que hicieron las barras, pero él trajo este fondo, él maneja este fondo, él trajo a los inversores. No sé si lo del malayo, pues te mentiría, macho, si te dijera que sí está o no, pero yo creo que el malayo, pues a menos de que sea
el hijo del que trae el fondo lo puedes meter de técnico, porque a medida de que tú ya le metes 120, sabes, si el malayo no te va a dar, tienes que meter a otra gente. A este equipo le tienes que meter dinero antes de que venga el descenso. Se va a poner muy bravo en esta parte. Oye, en esta también, maestro, ¿qué tan complicado, porque sé y me lo han contado desde dentro de Orlegui, qué tan complicado está el tema con Irarrágorri? Porque hoy sabemos está fuera del país, Santos está golpeadísimo, Atlas está golpeadísimo, siguen con el tema de pagar la Academia Haga, y hoy en día, si ya se deshizo Caliente de Querétaro, también creo que el Grupo Orlegui tarde que temprano se tiene que deshacer de Santos o de Atlas. No, pues de querer, han querido, pues están pidiendo 400 millones de dólares por Santos, pero eso también implica quedarse con los problemas fiscales que tiene Santos, y entonces el vendedor dice, no, te compro el estadio, te compro esto, pero tú te haces cargo del tema fiscal. El tema que tiene Alejandro Irarrágorri es muy severo. Está en Washington, vive en Washington, tiene orden de aprehensión aquí. Uh-huh. Es un poquito como lo que le pasó a Julio César Chávez. Julio César Chávez estaba allá, vivía allá y la orden de aprehensión estaba acá. Y si de repente les gringos dicen, ven, te extradito a Julio César Chávez, y también Alejandro Irarrágorri, antes su gran ventaja era que era socio de Salinas. Salinas está peleado con el gobierno de manera frontal y directa. Alejandro Irarrágorri no es Salinas Pliego. Entonces, la política es complicada y yo no veo cómo va a salir Orlegui bien librado de esto. En ese sentido, ¿qué no se supone que si hay alguna aprehensión o algo así, pues ya en automático deberías desafiliar al club que esté ligado al personaje? Mira, el reglamento para las desafiliaciones te dice que para desafiliar tiene que tener el acusado una sentencia firme, no nada más que tenga una orden de aprehensión, sino que ya tenga una sentencia firme o que esté en la cárcel. Pero por ejemplo, ahora lo que le pasa a Higuera, lo acusan. A él sin tener orden de aprehensión, nada más por dichos, sí lo pueden desafiliar, aunque no tengan argumentos. A él, si quieren, lo van a desafiliar, nada más por dichos. Y nada más porque tú me acusaste de que quisiste venderme el pinche voto o lo que tú quieras. A él ya le pusieron así como, y estábamos investigando y iremos hasta las últimas consecuencias con Higuera. Por dichos periodísticos o una denuncia. Yo nunca he visto que le digan algo así sobre Salinas Pliego o sobre Alejandro Irarrágorri, que también tiene una orden de aprehensión. Dependiendo del sapo es la pedrada. Y eso es lo que tiene que cambiar. Eso es lo que tiene que cambiar el fútbol mexicano. El que infrinja ¿por qué se castiga de repente al Real Madrid y por qué se ha castigado al Barcelona sin que no pueden fichar y se les aprieta? Porque así se tiene que manejar, aunque sea el Barcelona o aunque sea el Real Madrid, se les tiene que sancionar. No, Ancelotti no ha sido condenado a 1 año de cárcel, que no va a pasar en la cárcel porque lo va a pagar, pero ha sido condenado y es el técnico del Real Madrid. ¿Tú te imaginas que eso pase aquí con Jardiné? ¿O con Ari? No. Eso tendría. Si tú transparentas todo eso, la industria va a crecer, entonces sí van a llegar nuevos inversores. ¿Por qué no sé de dónde están ustedes? Pero en todos los estados hay empresarios importantes que pudieran meterle dinero a los equipos. Uh-huh. César Más, Pepe Vázquez en la segunda Premier, que la expansión ni siquiera tiene un presidente que diga chinguen a su madre lo de la Liga MX y a ver, vamos a pelear, pues no tienen, lo nombra la propia Liga MX porque así está. Eso es inaudito, eso es ridículo. Tendrían que tener un presidente propio para que ¿quién los va a defender? ¿Qué pasa? No, tiene que salir el presidente de UDG para dar las conferencias y los mensajes. No, él es de UDG. El presidente de la Liga de Expansión es el mismo de la Liga MX. Sí. Entonces, si está peleando sus derechos la expansión,
¿por quién va a votar el de la Liga MX? ¿Por la expansión o estos a los que perjudican? No, pues claro, que de hecho hay complemento. Entonces, eso de verdad es vergonzoso, o sea, es penoso. Eso no puede pasar. Tienes que tener un presidente amparado por tus presidentes para que defiendan tus derechos, estés equivocado o no. Que de hecho estas semanas tiene que confirmarse algo que tú estás corroborando, porque pusieron de director o presidente de expansión a Miguel Ángel Díez, pero que realmente no lo hace. O sea, él es parte del operativo de los partidos de Liga MX. Tú lo ves con su diadema en los encuentros operando el juego, y si te acercas y le preguntas algo, no sé, le dice no sé. Miguel Ángel Díez trabajó en Televisa yo lo conocí en Televisa 1000 años, trabajó desde el Mundial de 86, imagínate. Uh-huh. O sea, ¿tú crees que él va a atentar con una decisión a favor de los derechos de los clubes? No, es un director administrativo, firma los cheques, hace la logística y ya, pero tenía que tener un presidente donde dice, vamos a pelearnos y vamos a tener que un licenciamiento diferente, pero no, son juez y parte, eso es ridículo. Tendrían que tener un presidente, y creo que yo me quedé en que lo estaban buscando, que lo habían dicho y dijo, no, pues estamos viendo, estamos evaluando. Y eso es ridículo. Sí están buscando un presidente. Tengo el nombre, todavía no lo puedo decir, pero sí lo están buscando. ¿Ah, sí? Sí lo están buscando, sí lo están buscando. Que no vaya a ser Bonilla, de María. No. Fíjate, Fantasma, ojalá y se dé pronto, pero ¿quién es? Creo que sí podría ayudar a defender a los clubes. Creo que es lo más importante, porque si de por sí no estaban respetando su decisión en la asamblea, ¿cómo carajo? No, bueno, si fuera de broma. Creo que a veces antes que estábamos peor, estábamos mejor, güey. Y es que de verdad, o sea, es que es ridículo. O sea, no tienes ni quien te defienda, no tienes un presidente. No. O sea, no, que vote por tus derechos, no. Iban a brincar. A ver, imagínate la votación. El voto de la Liga MX. Mikel Arriola, ¿por quién votas? Porque se apruebe. Liga Expansión. No, porque no se apruebe. Mikel Arriola, no, pues es ridículo, es absurdo. O sea, ojalá viva para todavía ver lo que me dice Camacho que va a pasar. Y ahorita Mikel Arriola ahorita Mikel Arriola tiene varios puestos, que es el de la Liga, el del ascenso, pero también es el de la Federación. No sé si hasta ya de alto comisionado, como era la bomba. Sí, no, sí es alto comisionado también. Es alto comisionado, presidente de intendencia, de todo, o sea, son 1000 funciones. Hay un desorden que no puede tener una federación que genera de 100 en un summit. Es que, así es, güey, de Lloyd, es que el fútbol mexicano genera 19,000 millones anuales. Y dices, no mames, la Liga MX los equipos generan 19,000 millones. O sea, en promedio, 18,000, en promedio, 1,000 millones por equipo. Y dices, no mames, esto es una mentira. Eso te lo creo. A lo mejor Chivas 2,000 o 3,000, América 3,000, pero los de abajo no te generan ni 500 ni 200. Entonces los que te generan son los 8 grandotes y cargan todos los de abajo. Igual en expansión, pero así está en el mundo. Edgar, muchas gracias por tus 20 pesitos. Dice que se vayan a la Liga del Balompié Mexicano. Otro que murió. Sin hacer. Es una cosa, pero en chiquito, no es lo mismo, pero en chiquito. Es que no, mira, no puedes generar una liga sin televisión. Sí. No. O sea, la televisión te significa el 80, el 90% de tus ingresos para todos los equipos. Y si no tienes televisión, y si vas a vetar, ¿tú crees que Televisa o Azteca o Fox o ESPN o alguien te va a comprar un producto donde están vetados jugadores y todo? No, nada más por así no. Tienes que fortalecer las estructuras que ya tienes y trabajarlas mucho y desarrollarlas y tener una liga medianamente competitiva, donde el negocio esté arriba por los que quieren ser campeones y abajo por tratar de sobrevivir y de subsistir. Pues por eso la Liga de Expansión está sufriendo ahorita, porque con
con el tema de los derechos que los adquirió la federación y que los vendieron baratísimos, ahorita que ya se los regresaron, pues están viendo cómo poder venderlos, ¿no? Yo hasta donde sé, van bien en una nueva estrategia de una plataforma, pero también la televisora, ¿a quién le iba a importar la liga de expansión donde no me aportabas nada? Iba a haber 500 pelados ahí, los derechos, la producción además de cada partido me cuesta más de 100,000 pesos, la producción con mis camaritas y todo, y eso que mis narradores están en los estudios. Pero ¿y quién te va a pagar eso? ¿De dónde va a salir el dinero? ¿O tú qué verías un programa, un partido de liga de expansión donde no se juega absolutamente nada más que un trofeo que juegan aquí en la Liga del Rastro? Ojalá los puedan vender, ¿no? Como Atlante lo hizo con High Sports. Bueno, eso de vender, ¿no? ¿Qué vendió? Pues bueno, ya los adquirió los derechos High Sports. ¿Y cuánto le pagó? Ni idea, vos. Ahí sí, yo sé que tú tienes mejores números. Según yo. No, yo vendo la publicidad y lo que venga la publicidad me quedo con la publicidad. Pues no, ese no es el negocio. Ojalá le vaya bien a Atlante, pero ojalá, pero o a lo mejor es lo que dice, esa cuestión que es Atlante, no creo que funcione. Dinero por sus derechos no le dieron. Van a estar mejor los otros, si es que como me dicen, arreglan lo que están viendo. Ojalá y sí, y que pues también le vaya bien al Atlante con todo y su Ojalá, jefe, pues, los que venden, si ese no le dan dinero por sus derechos de televisión, ¿cómo le van a dar al Alebrijes o a los otros? Oh, no, también Alebrijes, Dios santo. Muy cabrón. Pues maestro, de verdad han sido prácticamente 2 horas maravillosas de una charla, no sabíamos ni cuánto tiempo nos iba a brindar, creo que sí nos pasamos un poquito de lanza en ese sentido, pero al menos desde nuestra trinchera ha sido una de las entrevistas más sustanciales que hemos tenido en este podcast, que es un desmadre que desde el acrónimo te das cuenta del albur con el que nos manejamos, pero que tratamos de tener también estos espacios. Yo les llamo periodísticos porque al final la entrevista es parte de, y honestamente teniendo referentes como usted del micrófono, pues creo que no solamente a nosotros nos hace crecer, sino al canal de Isaac, que nos hace el favor de estar aquí, pues lo nutre bastante. En verdad ha sido un enorme privilegio haber podido platicar con usted aquí en La Última Jugada Picante, sin decirle a la pija para no herir susceptibilidades el día de hoy. El futuro es de ustedes y todas las trincheras son muy importantes. Están en una nueva generación de los nuevos tiempos de redes sociales y lo único es que hagan lo que se les pegue la gana, nada más con una responsabilidad social. A veces pues, se puede echar desmadre, se puede decir lo que sea, pero entonces de repente si además nos la pasamos echando desmadre y simulando polémicas baratas, pues entonces tampoco no podemos exigirle mucho cuando en Doña Fede los equipos simulen también, porque somos parte de lo mismo, ¿no? Entonces, pásenla bien, muchísimas gracias por el tiempo y a la orden siempre. De mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad, y lo admiro mucho y ojalá podamos seguir platicando ahí para poder compartir información. Cuídense mucho y a la orden.